Distinguido público presente, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad literaria, agradeciendo su presencia y el hecho de estar acá acompañando al autor David Vázquez, quien en esta tarde nos va a hacer la presentación de una nueva entrega, ¿no? Literaria para nutrir aún más nuestra literatura regional. David Vázquez nació en Buenos Aires, Río Amazonas, en 1989. Estudió lengua y literatura en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Es autor de las obras El Libro de los Muertos, que publicó en el 2016, Cazafantasmas, que fue publicado en 2017, Llamada Telefónica, en 2019, El Reino de las Sombras, en el 2023, La Habitación, también en el 2023. En los 3 últimos años ha logrado consecutivamente distintos premios en el concurso regional de poesía, cuento, ensayo y novela breve, organizado por el Gorel. Es así que en el año 2020 obtuvo el primer lugar con Apuntes sobre la belleza de la novela Paiche de César Calvo de Araujo. Asimismo, en el año 2021 también logró un lugar destacado con su obra de Fantasmas y algo más que lecturas. Y en el 2022 también tuvo un reconocimiento Más allá de mis abismos. Y hoy nos va a presentar su obra Joto Aucas, Historia de un cautiverio. Para hacer la presentación de este libro nos acompañan el escritor Samuel Rodríguez y Paco Baudales, para quienes pido fuertes aplausos. Bien, vamos a escuchar primero el comentario del escritor Samuel Rodríguez. Gracias. Bien, sobre este libro Joto Aucas de David Vázquez, debo decir que a pesar que es un texto bastante breve, porque son 2 relatos, pero encierra mucho el tema sobre la cosmovisión amazónica y cómo es importante ver aquellos pueblos indígenas de la Amazonía, aquellos que por decisión propia han decidido aislarse y vivir en zonas principalmente de frontera, en este caso en la frontera con Brasil, donde se halla mayormente aquellos pueblos en aislamiento voluntario, y entender por qué ellos han tomado esa decisión. Y la historia es la que se encarga de poner las cosas en su lugar y decirnos la verdad de la milanesa, como se dice. Muchos de estos pueblos en aislamiento voluntario tomaron esa opción por lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Principalmente por los caucheros y los madereros que hace más de un siglo y un poco más esclavizaban a los pueblos indígenas por justamente el tema del látex del caucho o la xiringa, como se le conoce también en Brasil, o el gel, también como se le donde se saca el material especial, ¿no? De las gomas elásticas. Y todo esto ha ocasionado que en nuestra idiosincrasia regional entendamos que los pueblos de la Amazonía que pertenecen a la sociedad animista vean el mundo de una forma diferente a nosotros, que somos la sociedad naturalista, hablando antropológicamente, la gente que vive en la ciudad, y cómo esto también ha ocasionado un choque de culturas que se ha mantenido de generación en generación. Entonces, este libro, digamos, encierra eso. ¿Y por qué es importante que estos pueblos también sean reconocidos sus derechos? Porque son ciudadanos peruanos como nosotros, por el Estado peruano, y no tratarles como si fueran ciudadanos de segunda clase, como tristemente lo dijo un expresidente de este país. Y por qué también es necesario y también relevante entender que todos en este país tenemos derechos a ser reconocidos y a nuestra territorialidad y a nuestra identidad, que es lo más importante. Y eso es por eso que mi análisis va un poco en ese aspecto. El libro contiene 2 relatos, Joto Aucas y El Secreto. El primer cuento me pareció el más impactante, principalmente por el inicio y el final de la historia. Se puede decir que el cuento Joto Aucas tiene una similitud narrativa a la película Holocausto Caníbal del año 1980, pero en el cuento solamente
2 de los viajeros logran sobrevivir. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado la película Holocausto Caníbal, que es una película italiana que fue muy polémica y censurada en su momento. Yo lo pude ver en YouTube hace poco porque no estaba disponible, obviamente. Es una película que se filmó en la Amazonía colombiana y precisamente habla sobre, así a grandes rasgos, ¿no?, sobre un grupo de jóvenes que viajan a realizar un documental, ¿no?, casi como la película Anaconda, pero Anaconda pues no tiene punto de comparación con esta película, porque aquí lo que se muestra es el tema del canibalismo, específicamente. Y una de las cosas más fuertes de esta película es que muestra la muerte de 6 animales que fueron asesinados en realidad para la filmación de esta película. Y esa es una de las razones por las cuales esta película fue muy polémica, una de las más polémicas en la historia del cine, y esto ha ocasionado que la idea que se tiene de los pueblos de la Amazonía sea una imagen muy decimonónica, por decirlo así, ¿no?, de una manera muy determinista, ¿no?, de cómo ellos son, por la forma como ellos se visten, cómo hablan, cómo danzan, cómo ven. Entonces, sí, esto ha ocasionado esas discrepancias ideológicas, ¿no? Pero en este cuento, Cotoaucas nos muestra que a pesar de esa situación, ellos viven su cosmovisión, es lo que ellos conocen, es su identidad como personas, porque los indígenas de la Amazonía vivieron han vivido antes de que el hombre occidental llegara a esta parte del mundo. Ellos ya vivían con la naturaleza, ellos ya estaban asentados en esta parte del mundo. Entonces, eso es algo que también tenemos que entender. Luego, algo que se percibe en el primer cuento es el tema de la cosmovisión indígena. La descripción que se hace de las mujeres indígenas muestra la importancia del tema de género en el mundo amazónico. Para las culturas indígenas amazónicas, la mujer también es tratada de una forma igualitaria al hombre, ¿no? No hay eso de que porque eres mujer, como que solamente sirves para esto, como hacen algunos hombres machistas, ¿no?, que la forma como ven a las mujeres de una manera misógina, ¿no? Esto en las comunidades amazónicas o los pueblos originarios no se ve esa situación. También se nota en el primer cuento las grandes diferencias que existen, como dije, entre la sociedad animista, ¿no?, y la sociedad naturalista. La palabra Cotoauca es la unión de 2 palabras. Coto es el nombre popular de la nación maijuna, que anteriormente se les llamaba orejones. Se les conoce así por la semejanza que tienen con el cotomono cuando se pinta, y auca es un término despectivo que en quechua significa hombres salvajes, ¿no? Este término viene de Ecuador, de la selva ecuatoriana, de un pueblo que se llamaba Aucas, y de ahí se les cambió a Huaurán. También se menciona en el primer cuento la existencia de los llamados pueblos no contactados, o también pueblos en aislamiento voluntario. Estos pueblos se encuentran en su mayoría en la frontera entre Perú y Brasil, y algunos son los matsiquencas, los matzés, mashcopiros, mastanahuas, murunahuas, nantis, zapanahuas y nahuas. Era de suma importancia reconocer estos pueblos que decidieron aislarse de la civilización occidental, principalmente para evitar cualquier tipo de trabajo en donde sean esclavos. Esto debido, como dije, a los caucheros y a los madereros. El Estado debe reconocer y proteger sus territorios, ya que ellos también son peruanos con derechos y deberes plenos. Algo fundamental que se debe mencionar es que los pueblos indígenas, ya desde la época de la colonia, fueron objeto de un punto de quiebre en su relación con la naturaleza, debido a las llamadas reducciones, hechas por religiosos que buscaban cristianizarlos y occidentalizarlos, lo que provocó una ruptura con el llamado conocimiento tradicional amazónico. En el segundo cuento, El secreto, el tema principal es el secreto del masato. El tema del origen de las cosas es algo reiterativo en las comunidades indígenas. Por ejemplo, en el pueblo Urarina existen relatos sobre cómo se crearon las víboras, cómo se crearon los otorongos, cómo se crearon los cultivos, cómo se crearon el día y la noche, etc. La música es una parte importante de todo pueblo indígena. El protagonista del segundo cuento es un quenista llamado Estanislao. Durante todo el cuento, Estanislao trata de saber cuál es el famoso secreto. Logra descubrir el secreto al final del cuento. Finalmente, se puede decir que en las comunidades indígenas, guardar un secreto es un asunto muy serio que no se puede tomar a la ligera. Es interesante esto, les digo, por la siguiente razón. También en ciertos pueblos indígenas, y así ya como colofón para finalizar mi intervención,
En algunos pueblos indígenas, principalmente de la zona de Ucayali, por ejemplo, una persona que no escupe al hablar es un mentiroso. O sea, si tú no escupes cuando hablas, eres un mentiroso. Si escupes, estás diciendo la verdad, ¿no? Mayormente esto se ve en los pueblos huambisa, se ve esta costumbre. Entonces, para que ustedes tengan una idea de la importancia que es tener un conocimiento pleno de la forma de las costumbres y tradiciones de los pueblos que habitan en esta parte del Perú. Y por qué es importante comprender su idiosincrasia y su cosmovisión para evitar genocidios que han ocurrido en el pasado. Eso es lo que puedo decir a grandes rasgos del libro Cotobaúcas de David Vázquez. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Bueno, cabe mencionar también que el escritor Samuel Rodríguez ha escrito cuatro obras, una de las cuales se está exponiendo en esta feria en el stand de Yara Editores, Asesinato a la Medianoche. El estilo de Samuel es medio policíaco. Les invito a descubrir ese texto, está muy interesante. Gracias, Samuel. Ahora vamos a dar el pase al escritor Paco Bardales. Fuertes aplausos para él, por favor. Muchas gracias. Lo interesante siempre es importante las redes. Lo importante de una obra como Cotobaúcas es que plantea una nueva forma de asumir la literatura de género en la Amazonía peruana, porque en realidad se hace mucho el discurso sobre lo mitológico en nuestra Amazonía, pero se suele escribir poco sobre él, es decir, con las reglas del género. Me parece que usualmente se suele trabajar desde el punto de vista más bien exotista o folclórico, o se hacía eso, y no se planteaba más bien las historias vinculadas con personajes amazónicos o con personajes de nuestra o ambientados en nuestra Amazonía que tuvieran reglas muy marcadas del género, y del género en este caso de horror, ¿no? Porque Cotobaúcas es una selección de relatos de horror. En principio, el relato que da nombre al libro es básicamente un relato sobre la práctica del canibalismo en algunos espacios alejados de la Amazonía, pero desde un punto de vista que mantiene el esquema clásico de la narrativa del terror, que es una narrativa que tiene una estructura muy específica, que tiene un ritmo muy trepidante, que tiene lo que se llamaría los giros de la historia, que tiene básicamente a un personaje protagónico que puede ser, en este caso, una víctima, y como tal, como víctima, termina tratando de luchar contra aquella fuerza maligna, que en este caso no es una fuerza maligna sobrenatural, pero tiende a ser una fuerza maligna desde el punto de vista de un enemigo, en todo caso un enemigo colectivo, que acecha al personaje protagonista. Y es interesante plantear esta diferencia porque aun cuando Cotobaúcas habla del tema indígena, plantea el tema indígena, no es una novela sobre lo indígena, no es una novela antropológica, no, en todo caso no son relatos antropológicos estos, más bien son relatos de género, de horror ambientados en la Amazonía, y específicamente porque el afán del escritor está en contarnos una historia que desde principio a fin nos narra el trayecto de una tragedia o una supervivencia.
específica, ¿no? Al menos en el caso de Cotoaucas. Y que en el caso del secreto, el segundo relato, lo que busca es generarnos aquello que es un recurso muy común en el cine, que es el llamado plot twist, que es digamos, el elemento desencadenante del clímax, ¿no? Al final de la historia. Cuando cierra esta historia hay una revelación que se plantea y que termina siendo una revelación sorprendente, sensacionalista o probablemente desoladora, ¿no? Y me parece que es interesante porque los elementos del género, como bien planteaba Samuel, no vienen pues de lo indígena antropológico, vienen por ejemplo de elementos cinematográficos. Y evidentemente hay que ver esta historia como una historia de ficción. Una historia de ficción donde el autor construye un mundo que se rige bajo sus propias reglas narrativas y sobre las cuales el escritor encuentra un hilo que nos lleva básicamente a mostrarnos desde la propia construcción del entorno en el cual se manejan los escenarios de este libro, nos descubre un aspecto narrativo que, como decía Werner Bartra en la contraportada, es muy pródigo en ritmo. Hay un ritmo rápido, contagioso, trepidante, que se va tratando de integrar a esta lucha por la supervivencia de los personajes, ¿no? Acá hay luchas por supervivencia. Entonces, y a partir de ese contraste entre el entorno, ¿no? Se hace mención, por ejemplo, Patrick Pareja hace mención a Arturo Hernández en Selva Trágica. Yo creo que más bien estamos ante un entorno en el cual lo desconocido te atrapa, y lo puedes llamar desconocido como sobrenatural, como espeluznante, como tenebroso, pero al mismo tiempo parte como un espacio muy, muy interesante. A diferencia, por ejemplo, de las novelas telúricas, ¿no? De las cuales, por ejemplo, Selva Trágica es una representante muy, muy marcada, o por ejemplo La Vorágine misma, ¿no? Una novela de José Eustaquio Rivera, que además, donde la idea de la selva se traga todo, se traga los personajes, que hemos visto en algunas manifestaciones, tanto literarias, cinematográficas, ¿no? Pienso rápidamente en La selva no hay estrellas, de Armando Robles y Godoy, del año 67. Pero al mismo tiempo pienso mucho en que esta novela más bien equilibra. Creo que en realidad sí podríamos hablar de una novela, porque estamos hablando de un relato, una novela breve, si se quiere, es un relato amplio que nos sume en una historia con una estructura muy marcada de 3 actos, y que, como digo, podría ser como una suerte de pretratamiento. Me dedico al cine y en mi experiencia el magma de esta historia le debe mucho a una estructura cinematográfica, ¿no? Aún en camino, aún incipiente, que pudiera ser desarrollada, pero que justamente nos muestra algo novedoso en la literatura amazónica, como les decía, que es la incursión del género. Y la incursión del género está regida por varios aspectos que
vamos a ir desarrollando con el paso del tiempo, porque el género, como bien saben, en el horror hay diversas manifestaciones. El horror gótico, hay el horror gótico de, por ejemplo, Poe, Mary Shelley, Bram Stoker, etc. Hay el horror más de personajes o entornos, como el horror de Stephen King, por ejemplo, ¿no? Y este es un horror que está en camino a encontrar un estilo. Yo siento que el horror amazónico tiene que encontrar un estilo. Hay material, definitivamente, en la mitología, en el folclore, en los mitos urbanos, ¿no? Que yo siento que, por ejemplo, David está tratando de trabajarlos de un modo constante y posiblemente permanente. Y eso aventura, en todo caso, el encuentro con personajes, porque ustedes quizás a lo mejor no conozcan de las realidades indígenas o realidades sociológicas o sociales, antropológicas, de algunas naciones originarias, pero les puede llamar la atención el ritmo como el cual la historia que se plantea en este libro puede atrapar rápidamente al lector. Entonces yo lo que al final, para cerrar este breve comentario, lo que auguro o en todo caso espero es que David siga manejando esa beta, no deje de incursionar en el género del horror amazónico. Creo que estamos en un camino en el cual la posibilidad de variar o abrir los escenarios para historias como estas son muy alentadoras y pueden ser muy importantes, no solamente en el mercado editorial de nuestra región amazónica, sino también en el conocimiento de las propias formas de construir personajes a partir de estos elementos clásicos o elementos tradicionales de nuestra realidad. Muchas gracias. Hola. Hola. Sí, muchas gracias por tu participación, Paco. Ahora vamos a dar la palabra al autor, a la estrella de esta noche. David, tu público te espera. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches en primer lugar. Agradecer la presencia de mi familia que está por allá. Agradecer a los chicos que han venido del CEPRI UNAP. Ahí están los chicos. Gracias, chicos, por asistir, por acompañarme en esta velada literaria. Agradecer a la profesora Soraya, que está allá en el fondo. Profesora, muchas gracias por asistir. Y a los que comentaron este libro, ¿no? Y a todos los que han asistido en realidad. Muchas gracias a todos. Bueno, quiero empezar diciendo lo siguiente. Este cuento es justamente recogido, estos cuentos son recogidos de la tradición oral. Una cosa así que se viene contando de generación en generación. Pero la situación está en que el escritor amazónico, en todo caso el escritor de estos lares, ¿cómo hace? Porque hay mucho material, Paco lo decía, hay mucho material para trabajar, pero la diferencia está en cómo nosotros podemos abordar estos temas. La Amazonia es un lugar muy rico, hay mucha materia prima para trabajar, pero el reto de los escritores amazónicos de esta zona es eso, ¿no? ¿Cómo o de qué manera trabajar estos temas, de que estos temas se vuelvan unos relatos, unas novelas más modernas, más acordes a nuestros tiempos? Entonces lo que trato de hacer en Cotoaucas es justamente eso, es una experimentación en realidad. El cine, una experimentación de acercamiento al cine, ¿no? El tema del horror en la literatura no se ha trabajado mucho, no hay
autores que han inaugurado el tema del horror, de ese horror cosmogónico, fantasmagórico, de ese horror descarnado. No hay. Lo único que sabemos es cuando nos cuentan los relatos mitológicos de que ese ser malo, ¿no? Que es el Yacuruna, que es el Bujeo Colorado, el Chuyanchaki, que es cuando hay ese choque cultural entre ellos y el hombre. Entonces, muchas veces el hombre sale perdiendo, ¿no? Pero nosotros ya sabemos cómo es esto, ¿no? Cómo se trabaja estos relatos en todos los escritores que han contado. Hay un hilo conductor que mantiene. Entonces, ahí está. Eso será el horror que nuestras abuelitas nos contaban, ¿no? Ese horror de Tunchi, del maligno, de ese maligno que tiene varias formas. Sí me pareció que cuando leí el cuento de Arturo de Hernández, en Tangarán hay un cuento que se llama La Casa del Diablo, pero de alguna manera representa el horror, pero es ese horror de la escuela de Poe, ese horror tradicional. Ahora, nos acercamos más acá en la Amazonia, en la historia, y podemos mencionar el cuento, les invito a buscar ese cuento, La autopsia de Panaifo. No soy un amante de Panaifo, pero recomiendo ese cuento porque ese cuento me impactó y me parece que hay un horror en ese cuento. Porque ¿cómo es posible que a un ser humano lo pueda hacer actor estando vivo? O sea, no se dieron cuenta que estaba muerto. ¿Cómo es eso? Me pareció que ahí hizo un acierto Panaifo, pero después otro horror, quizás algunos tintes de ese horror lo encontramos con Werther Butler en sus primeros cuentos, como El Anillo, ¿no? que experimenta, que trae de ese horror, que fue trabajado en muchas literaturas, pero que lo adapta acá en la Amazonia. Entonces, sí es cierto que yo estoy buscando un camino en el horror, de cómo, miren, los maestros a la cual yo me sigo, por ejemplo, esa H.P. Lovecraft, ¿no? Cómo, incluso se puede decir que el que maneja este tema también es Borges, ¿no? Cómo podemos contar una historia fantástica, obviamente, pero que esto sea muy verosímil. Ahí está el reto para mí es muy complicado escribir el horror, ese horror de Lovecraft, ¿no? Pero eso sí, nos valemos de varios elementos, ¿no? Y eso es lo que trato de poner en este cuento, Cotoaucas. Hay elementos históricos, incluso cito libros, muchos de ellos inexistentes, herencia de Borges. ¿Inexistentes para qué? Porque estos elementos que son sumamente, que parecen muy reales, tanto así que cuando yo le di el libro a un escritor de Pucallpa, él me llamó después diciéndome, ese artículo que escribes ahí en el cuento es real, me dice. Esta es una obra de ficción, le digo yo. O sea, me pareció sorprendente que se deje llevar y que ella creo que es verdad, es cuando estamos frente a un cuento, una obra de ficción. Y me pareció valioso eso, me pareció que, para mí fue conmovedor, me alegré, dije, estoy logrando lo que quiero con los lectores, que estos elementos históricos, como citar antropólogos reconocidos, incluso está citado Chirif ahí, ¿no? Y nombrar sus obras, ¿para qué? Para que pueda ser la contraparte con lo que va a venir, con lo que va a venir ese hecho horror de que un ser humano puede comer a otro ser humano, ¿no? A diferencia de cuando lean Selva Trágica, porque ahí también hay un tema del canibalismo, pero ahí es más como una especie de ritual. En el caso de Cotoaucas, no es simplemente que los indígenas van a cazar a los hombres que se acercan a sus territorios, los cazan y simplemente, como si fuera un animal, lo ponen a ahumar ahí, ¿no? Le sacan la tripa y todo eso, ¿no? Y lo ponen a ahumar y delante de los prisioneros se ponen a comer. ¿Alguna vez han comido
cabeza de chancho, lo que venden ahí en el mercado de Belén, ese asadito. ¿Cómo comemos el cabeza de chancho? No lo agarramos así, así lo comemos. Igualito esa imagen, pero no crean que ha sido fácil para mí escribir esta historia. No ha sido fácil, porque yo soy muy sensible, créanme ustedes. Yo vengo de una familia religiosa, mis papás siguen la religión de José Francisco de la Cruz. Sin embargo, yo escribo en relatos todo lo contrario, que son relatos de horror, ¿no? De terror, o en todo caso sí estoy entrando a ese mundo, ¿no? Y aparte, miren, cuando yo veo sangre, yo huyo de la sangre porque no me gusta ver sangre. Cuando me corté una vez mi dedo, miraba cómo mi sangre salía y me quería desmayar con mi propia sangre. Sin embargo, cuando uno lee Cotobaúcas, nos damos cuenta que es sangre. Todos los relatos, pero en todo caso, los dos relatos que se encuentran acá, sangre 100%, narrar de manera visceral cómo los indígenas sacan las vísceras de las personas en ese choque cultural. Fue muy bárbaro para mí, una experiencia. No fue tan grata escribirlo, me devoré muchos años. Paco, me avisas en la hora, please. Por ejemplo, eso con respecto al cuento Cotobaúcas, que lo sitúo en este siglo XXI, ese es el reto, ¿no? Situar una historia de ese hecho en el pleno siglo XXI. Ahora, cuando nos referimos al otro cuentito que es más corto, que se llama El Secreto, el primer título que yo le había puesto era El Secreto, el Masato de los Yaguas. A muchas personas, cuando hablamos del Masato, como que hay una especie de choque cultural ahí, ¿no? El Masato, dice, ¿cómo se prepara el Masato? No todos sabemos cómo se prepara el Masato. Ahora, ese que tradicionalmente se sabe cómo se prepara el Masato, agregar otro elemento un poquito más, ¿cómo se puede decir esta palabra? Agregar un poco más de, no sé, agregar un elemento más, que es el Masato de los Yaguas, me pareció brutal. Y a muchos, yo hice leer a lectores de muchas edades y a todos les pareció un horror el final. El final es un horror, porque es cierto, es un choque cultural totalmente, ¿no? Cuando uno va a visitar esos pueblos indígenas, igual yo le digo a los alumnos que están acá, futuros universitarios, ellos van ahí a trabajar en la selva, como doctores, como ingenieros, yo qué sé, y se van a topar con pueblos indígenas. Pero si tú no sabes sobre sus culturas, ¿cómo va a ser el encuentro, ese choque cultural entre ellos? ¿No? Porque eso es lo que nos brinda la literatura. La literatura es eso, es la esencia de los pueblos. Y sobre todo estas dos historias que hablan sobre grupos indígenas, como el caso de los Cotobaúcas, que yo he buscado registros como tal, así como Cotobaúcas, no hay registros. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Por qué no sabemos más? ¿Por qué no están en los registros de la historia? ¿Por qué no? ¿Por qué Chirif no habla de eso? ¿Por qué Abencio Villarejo no menciona en su libro? Este grupo indígena Cotobaúcas existió realmente como tal, y lo que hago en el relato es plantear mediante un artículo una posible hipótesis de que cómo surgió este pueblo, este grupo indígena aislado que tiene unas prácticas antropofagias, algo por ahí, ¿no? Unas prácticas caníbales que por cierto la ciencia lo niega. ¿Sí? He entrevistado a varios antropólogos y ellos lo niegan, incluso niegan en la misma obra que se plantea en la obra de Garcilaso de la Vega, niegan estos hechos recogidos de la tradición oral. Entonces, eso es lo que busco acá con Cotobaúcas, entretener, informar sobre estos grupos indígenas, y de pronto se puede abrir una especie de discusión sobre el origen de este grupo indígena Cotobaúcas no registrado en la historia.
y que posiblemente seguirán existiendo en el corazón de la Amazonia porque es tan grande. La Amazonia brasilera, peruana, colombiana, ¿no? Es tan grande y tan inmensa la selva. Y justo en el periodo que yo iba terminando el libro, una congresista de la República de Loreto decía a bocajarro así, que en la Amazonia no hay grupos indígenas, todos ya se han civilizado, no contactados, todos están totalmente civilizados. Me parece una barbaridad. Yo digo, esta no tiene asesores, chicos. ¿Cómo pueden lanzar una cosa así? Cuando ustedes busquen en Google, busquen, ahí está informaciones actualizadas de grupos no contactados. Incluso hay un video que salió hace poco en Brasil que se está contactando recién con grupos indígenas. Pero lo que yo agrego en este Cotoaguas es justamente esa práctica de canibalismo que existió o seguirá existiendo en la Amazonía. Vaya usted a saber, ¿no? Les invito a adquirir el libro a precio de feria, 15 soles en el stand de Yara Ediciones o también con el mismo autor. Muchas gracias, yo me quedo hasta aquí. Bien. Gracias por todo. Bien, así vamos llegando al final de la presentación de esta obra. David, felicitaciones y un agradecimiento por este valioso aporte que haces hoy a nuestra literatura amazónica. Esperamos más de ti y te auguro éxitos. Gracias, amigo. Gracias a ustedes también. Se les invita a descubrir el texto, a enfrentarse con esas dos historias muy interesantes para descubrir por ustedes mismos la riqueza que David nos está entregando hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Samuel Rodríguez también. Y inmediatamente, en 10 minutos, empezamos la presentación del libro No tiene fin, de Alesia Delay. Este es un libro muy esperado, un libro muy querido, porque se trata